que, bueno, ya sabéis, si se vuelve a cortar, reanudamos enseguida en el mismo vínculo. Cuando eso sucede en 40 minutos, y cuando se corte la segunda vez, nos damos por despedidos hasta el lunes que viene. Ya veis que necesito tiempo para explicaros las características técnicas y estilísticas de esta nueva pintura. Me he parado mucho. Confío en que a partir de ahora, y sin yo ya daros reiterados detalles, sepáis apreciar lo mismo en las siguientes horas. Así que a partir de ahora me concentraré en el análisis iconográfico, primero de esta obra y luego en la del Tríptico de Dante. Es mucho más complejo esto, así que no creo que podamos avanzar mucho más en la clase. Pero lo que íbamos, ya os hablé del ambiente, de estas características. Fijaros ahora cómo efectivamente en este doméstico interior el artista, maestro Robert Campin o maestro de Flemal o de Merode, ha puesto toda una serie de elementos que, formando parte de la decoración y de la vida doméstica, nos dan claves para entender lo que está sucediendo aquí y también el rango que María tiene en la devoción cristiana o la Virgen, ¿sí? La pura y la Madre de Dios, tras su aceptación de la propuesta angélica. Como os decía, aparece sentada en este banco en un gesto que ya habíais visto en la pintura de Stefan Lochner y que asociamos a la virtud de la humildad que tan distintiva es de María. Acordaros que cuando ella finalmente, después de entender, porque al principio dice, pero ¿cómo puede pasar esto si yo no conozco varón? Es decir, si yo no tengo relaciones todavía con mi esposo, ¿cómo puede ser esto de que yo vaya a ser madre? Y es ahí donde el arcángel explica que el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra y concebirás y darás a luz a un hijo. Y después de entender todo eso, María, acordaros, le dice aquello que traducido al español, del griego en el que se escribieron las escrituras, afirma: y aquí la esclava, y lo podéis traducir como la esclava o la sierva del Señor. Hágase en mí según su palabra. Es decir, la humildad, la disponibilidad a cumplir, a participar del plan de Dios es la primera virtud que se nos dice de María. Para simbolizar todo esto, fijaros, en vez de estar sentada como una señorona, igual que la representarán, por cierto, en el arte muchas veces del Renacimiento, y es tan válido como esto otro. El Fra Angelico, por ejemplo, la representa en un sillón que parece todo un trono. Obviamente no es porque ella tuviera un trono en su casa, para simbolizar esa futura condición, os lo decía antes, de reina de los cielos. Pero aquí el artista ha querido enfatizar la disponibilidad y la humildad de María al escuchar esas palabras, y por eso la representa sentada tranquilamente en el suelo, absorta, como os decía, en la lectura de las profecías del Antiguo Testamento. Sabemos que es un libro sagrado el que tiene entre sus manos, porque fijaros, no lo coge, no lo sostiene de cualquier manera, sino con toda la delicadeza y evitando que sus manos rocen las tapas y las puedan manchar de alguna forma. Gracias y para ello se sirve de este paño blanco, un paño de pureza que ya habíais visto en el arte paleocristiano, en algunos sarcófagos del siglo IV, para simbolizar cuán precioso, cuán sagrado es el objeto que se tiene entre las manos. Por eso sabemos que no es un libro cualquiera, sino que es el libro de la palabra de Dios que anuncia la futura llegada del Salvador al mundo. Llegada se va a cumplir a partir de la salutación del ángel
y de la aceptación de María. Y en relación con esa aceptación está este elemento. Fijaros cómo en la mesita el artista ha colocado, os lo voy a ampliar un poco. Bueno, pasamos, ya que lo puedo hacer aquí, la siguiente diapositiva, una vela que desprende simplemente humo. ¿Visteis cómo fueron los hermanos Limbor en la escena del mes de febrero? Haz los micrófonos, por favor. Los primeros consiguieron pintar el humo de la chimenea, el vaho, el aliento que sale de la boca humana cuando hay mucho frío, en una pintura, aunque fuera en una miniatura sobre pergamino. El maestro de Flemal lo continúa haciendo aquí. Pero ahora no hay un propósito puramente natural, sino simbólico en la vela apagada que tenéis aquí. Seguro que sabéis por la formación cristiana, imagino, habéis recibido algunos, que Cristo para los cristianos es la luz del mundo. Acordaros de eso porque en muchas de estas pinturas veis una vela encendida, sea llevada por San José para anunciar precisamente su nacimiento, o sea en una habitación como parte de un lujoso candelabro lámpara, como veréis en el matrimonio de los Arnolfini. Y sin embargo, esta vela se acaba de apagar. No es que estuviera apagada, estuvo encendida y se acaba de apagar y por eso echa humo. Y ahí tenéis otro detalle del profundo realismo que el maestro de Flemal quiere imprimir en sus obras. Está recién apagada, entendemos que por la irrupción, la entrada súbita de este ángel que ha querido de mover las alas para sentarse ahí frente a María, y ese movimiento de alas hizo apagar la vela. Esa es la explicación física, pero está apagada también porque en el momento de aceptar María el plan de Dios se produce ya la encarnación del Verbo. El Espíritu Santo, como le había anunciado el arcángel, la cubre con su espíritu, con su sombra, y en su interior empieza a desarrollarse el Cristo, el Verbo encarnado. Y para hacernos conscientes de eso, fijaros en este precioso detallito que os marco aquí. Veis como por el cristal de esta ventana, y es la única licencia de dorado ligado a la tradición simbólica cristiana medieval anterior, se permite el artista, en estos rayitos dorados se desliza bien. ¿Lo llegáis a ver ahí? Es solo para comprobar que estáis mirando con atención las cosas. Es un querubín y no, tiene una, no sé, es algo muy pequeño, profe, y carga como una cruz. ¿Lo llegáis a ver así ampliado? Sí, se ve. Perdón, tengo que dar vuelta por aquí, voy a ampliarlo si puedo un poquito más, sin que se me deforme mucho la imagen. Bueno, creo que así ya lo veis bien. Es un niñito, ¿verdad? Efectivamente, como dijisteis vosotros, carga una cruz, pero no es un querubín para nada, no tiene alitas en su espalda. ¿Qué será él? Relación con todo ¿Cristo? lo que os estoy contando. Sí. Es el Jesús. Cristo, justamente es Jesús enviado por Dios, va a anidar en el seno de la Virgen María. Y por eso, cuando eso suceda, acordaros, además de la representación de la anunciación, el ángel anuncia a María el plan de Dios, quiere que ya sea la madre de su hijo, hablamos de encarnación, la encarnación del Verbo, la encarnación que ya se está produciendo en este momento. Fijaros cómo la dirección adoptada por ese niño Jesús minúsculo va desde el exterior y de la luz divina, de la voluntad divina, al oído de María.
según la tradición piadosa medieval, la concepción en el vientre virginal de María se había producido por el oído. Es cuando ella escucha las palabras del ángel y entendiéndolas acepta la propuesta divina, que el niño se encarna en ella. Así que fijaros como literalmente va dirigido hacia su oído para luego sentarse en su seno. Y precisamente por eso, porque ya está representado aquí el Cristo que va a nacer del vientre de María en 9 meses, es que el maestro de Flemal ha juzgado conveniente representar la vela apagada, porque Cristo, la luz del mundo, ya está entre nosotros. ¿Os dais cuenta? No hace falta evocarlo en términos simbólicos, pero sí que conviene recordar que para los cristianos Él es la luz del mundo. Y una carga simbólica similar tiene la vara, flor, se le llama vara, la rama de azucena, estáis viendo en esta jarra de mayólica, es una imitación de porcelana. La azucena, claro, os lo dije el año pasado, os lo vuelvo a recordar ahora, es la flor simbólica de la pureza virginal de María y suele estar presente en todas las escenas de la Anunciación, como visteis ya en la pintura del tríptico de la crucifixión del maestro Melchor Broderland y Press, que os expliqué la semana pasada o la previa. Ya no lo recuerdo muy bien, pero está aquí. Y también tiene un valor simbólico en esto que Panofsky calificó como simbolismo disfrazado, porque fijaros, cada objeto, cada cosa parece formar parte de la decoración del hogar y de la vida cotidiana. Sin embargo, cada uno de esos objetos está repleto de un sentido profundamente cristiano. Cada uno de estos objetos tiene su propio mensaje. Así que igual la vela alude a Cristo como luz del mundo, igual que la azucena alude a la virginidad de María, la jarra que estáis viendo aquí, un tipo de mayólica de diseño como el que se hacía en aquellos tiempos en Valencia, en el este de España, de tradición musulmana y muy a menudo decorado con racimos de vid, en un sentido eucarístico. El recordarnos a través de la decoración de esa jarra que el niño que va a nacer de María será el redentor del pecado del mundo a través de su propio sacrificio. También aluden a la pureza virginal de María las toallas blancas, bien pulcras, bien limpias, que cuelgan de esta vara de madera, y al carácter también brillante, limpio, virginal de su interior, de su seno, hace referencia esta caldera de latón, bien bruñido, bien pulido, bien limpia, resplandeciente y brillante, que cuelga en el nicho del fondo de esta cadena. Acostumbraros a mirar con detalles esos elementos porque obviamente no los tenéis que saber si no habéis estudiado el tema, pero una vez que os familiarizáis con él, recordaros, van a estar presentes de una u otra manera para reforzar simbólicamente la idea cristiana que busca transmitir toda la pintura. Igual que la decoración con leones de este banco que nos recuerdan que Cristo es el león fuerte de Judá, el que será Señor de los señores y Rey del mundo. Y en las ménsulas de la chimenea que veis aquí parece contrastarse una figura simbólica alusiva al mal, al pecado, con la forma de animal que tiene en su cabeza, con una forma angélica. El bien, o por lo menos la esperanza de bien y de redención,
se introducen en el mundo a partir de esta aceptación de María. Igual, y vuelvo a la imagen anterior, fuerza simbólica tienen algunos de los elementos que aparecen en la carpintería de San José, representado como un anciano venerable, ya veis, con barba muy blanca y profundas arrugas en su cara, para dar a entender, conforme a la tradición piadosa medieval, que un señor demasiado viejo como para esperar que pudiera ser el padre carnal del hijo de María. Recordad que la mentalidad medieval podía llegar a ser tremendamente crasa, tremendamente mosaica, así que visualmente, para que no quedara ninguna duda de que San José solo va a ser el padre adoptivo y el custodio de Jesús, pero no su padre original, se le representa particularmente viejo, ya lo sabéis. Y en su taller de carpintería, plasmado como si estuviera a continuación del saloncito de la casa que él tenía, y representado, os lo decía antes, a la manera flamenca contemporánea, con una bonita de abrigo, parece que está haciendo algo de frío, y un turbante en la cabeza, como mucha gente de aquellos tiempos acostumbraba a usar. Su profesión de carpintero queda enfatizada por el banco de carpintero o mesa de carpintero que tenéis delante. Y sobre él aparecen con todo lujo de detalles representados martillos, gubias, azuelas y fijaros, también un hacha y serruchos y demás aparecen por aquí. Fijaros, él está concentrado en taladrar esta pequeña tabla de madera con este taladro manual que tiene. Los especialistas les ha llamado poderosamente la atención este gesto, porque representarlo haciendo agujeros en una tabla. Y la explicación que se ha encontrado es que esta tabla va a formar parte de un lagar, de la base del lagar, de la cuba del lagar, en donde, ya sabéis, a base de prensar las uvas se van a convertir en vino, en jugo de vid, que al fermentar será el vino usado también en la misa. Es, por lo tanto, una referencia a la Eucaristía, la que estáis observando aquí. Ya veis cómo el artista busca establecer, perdón por el teléfono, no puedo atenderlo ahora, una relación de causa y de efecto. La encarnación del Verbo traerá como resultado el nacimiento de Jesús, y pasado el tiempo, justamente el que Él muere en la cruz y después de haber sufrido en la pasión, vertiendo su sangre que en el sacrificio, ya lo sabéis, de la misa se convierte, vino, os decía, me acordé del teléfono que en el sacrificio de la misa se convierte en sangre redentora de Cristo. Una referencia a la futura pasión del niño que se está encarnando en el vientre de María, la tenemos aquí. Igual que otra referencia al sentido de esa encarnación para derrotar a Satanás y hacer posible la liberación espiritual de la humanidad, de la muerte perpetua, no de la muerte primera, de la muerte del cuerpo, que es inevitable desde Adán y Eva, pero sí de la muerte espiritual, que para los creyentes de la época, igual que de otras muchas épocas, es la verdaderamente grave. Una referencia a todo esto la tiene la ratonera de San José, apoyado en la contrasaliente de su propia ventana. Esa ratonera se explica a partir de un texto de San Agustín. Recordaros, fue uno de los grandes
pensadores y teólogos cristianos en torno al 400, hacia finales ya de la caída del Imperio Romano y en el inicio de las primeras invasiones bárbaras. Vivía ya en Cartago, pero también estuvo en Italia. De hecho, se convirtió al cristianismo después de escuchar las predicaciones de San Ambrosio, otro de los grandes teólogos de la Iglesia contemporánea, al emperador Teodosio, del que ya os hablé a través de aquel misorio de plata que hemos visto el año pasado. Pues bien, un texto de San Agustín que dice que Cristo fue la ratonera del diablo, porque al haberse encarnado, al haber tomado forma humana y al haber sufrido carnalmente como cualquier humano y al haber padecido la muerte por causa precisamente del demonio y de la maldad que siembra en el mundo y de todas sus acechanzas, paradójicamente la creencia cristiana juega mucho con las paradojas poéticas. Dios se vio autorizado para librar del yugo de Satán a la humanidad y redimirla. Como a Satán, al desconocer que Cristo era el Hijo de Dios, lo había llevado a la muerte, esa muerte temporal de Cristo va a garantizar paradójicamente la redención espiritual de todos los hombres. Por eso dice Agustín que Cristo es la ratonera del diablo, Cristo es el cebo que le puso Dios al diablo para engañarlo y para así poder liberar de su esclavitud a la humanidad entera, y aludiendo a ese mensaje y a ese destino redentor de Cristo, del niño que se está encarnando aquí, es que el artista presenta la ratonera en esta tabla. Como veis, el simbolismo está en los más pequeños detalles, como también se ve en el jardín delantero de la casa. Fijaros en el artificio genial del artista al haber representado la puerta abierta con estas escaleritas, dando a entender que el donante y su piadosa esposa están asistiendo como testigos privilegiados a la visión de la Anunciación a María. Históricamente, obviamente, esto es un imposible, ellos son personas del siglo XV y esto sucedió justo en el final del año 1 antes de Cristo, pero es su devoción, su sentimiento de piedad el que les hace imaginarse cómo se sentirían si pudieran estar ahí cerca de la Virgen en este crucial momento para la historia humana. Y por eso, como veis, el artista, buscando plasmar los donantes a la Virgen y a San José en un espacio continuado, los representa fuera de la casa, pero pudiendo ver qué es lo que pasa en el interior a través de la puerta abierta. Aquí tenéis representado. Bien, el jardín que aparece aquí también está cargado de referencias simbólicas. En una clase anterior os hablé del hortus conclusus, del jardín cerrado, del jardín secreto de la virginidad de María. A ese jardín vallado, a ese jardín bien protegido, hacen referencia las murallas de este patio delantero en el cual está el jardín. Y a la condición de María como puerta del cielo hace lo que nos lleva a Cristo, hace referencia precisamente a la puerta abierta que estáis viendo aquí atrás. El personaje que está ahí atrás, vestido a la usanza contemporánea del siglo XV, ha sido indistintamente interpretado por unos y por otros. A veces, obviamente, si no hay nada escrito, no podemos estar seguros y tenemos que jugar con la lógica y con el contexto cultural del momento, como una referencia a un profeta del Antiguo Testamento que anuncia el nacimiento de Jesús. Por eso estaría ahí lejos, a la distancia, recordándonos que con este momento decisivo
la redención, la encarnación del Mesías esperado por los judíos va a cumplirse, pero para otros especialistas podría ser también el autorretrato del propio artista. Como no tenemos otros retratos suyos, no tenemos elementos para comprar ni para asegurar esto. Pero si aparecen los artistas en estos cuadros flamencos, igual que los cuadros del Renacimiento, es en una posición discreta y normalmente hacia el fondo. Como él está aquí muy pequeñito, podría ser el artista que también, igual que los donantes, quiere participar de esa gracia de la redención divina. Podría ser el profeta del Antiguo Testamento, lo ha anunciado, como le sucede a Oseas, como le sucede a Isaías. Ese jardín tiene una serie de plantas. Si se ve esto muy detalladamente y sobre todo lo estudia alguien especializado en botánica, observará que muchas de esas plantitas tienen propiedades medicinales o curativas o aluden a otras virtudes de María, como la humildad, el caso del pensamiento, o a ese carácter primoroso y de joya preciosa que hay en ella, que es la rosa de Sion, a la que alabamos en las letanías. Y por eso también las rosas suelen estar presentes en este jardín. Rosas referidas a María, pero rosas que a través de las espinas, María es la rosa en el valle, sin espinas, pero cuando se representan esas espinas también hacen referencia obviamente a la corona de espinas de la futura pasión de Cristo. Luego veis muchas ideas que se esparcen a través de la pintura y que pueden pasar desapercibidas si no entramos en el contexto religioso y en el contexto cultural de la época. El donante aparece claramente representado con su ropa en actitud devota, humilde, arrodillado, como veis, ante la puerta, ocupando el centro de esta tabla. Mirad cómo su esposa está ahí como en una esquinita. Si ha llegado a pensar, obviamente no podremos asegurarlo, quizás en un primer momento él solo encargó la pintura y el artista, el maestro Robert Campin, lo plasmó ahí en forma aislada. Y más tarde, cuando se casó con esta señora, seguramente cuando la pintura estaba en desarrollo, pero obviamente todavía no terminada, pidió que se incorporara también el retrato de su esposa. Y por eso esta ocupa este espacio un poquito marginal y más ladeado que estáis viendo. Entonces sería la obra. Fijaros cómo es en este arte flamenco, en donde por primera vez el artista no solo busca sugerir la profundidad de un interior, sino adentrarnos también en el mundo urbano, en el mundo de la ciudad, que hay más allá de esa casa. Lo hace a través de las ventanas abiertas o entreabiertas que aparecen por las paredes del fondo, y mirad cómo lo que tenemos aquí es la vista de una plaza típica de las construcciones del Flandes de ese tiempo. Ya os dije que el maestro de Flemal trabajó, tenía su taller en la ciudad de Tournai, por tanto la arquitectura es la contemporánea, y fijaros cómo al tapar el cielo, lo veis por aquí y en esta ventana de aquí y en esta otra, ya no aparece ni ese dorado simbólico tan característico de la pintura religiosa internacional, ni tampoco el intenso azul que estaba, por ejemplo, en los frescos de Giotto, o en parte también en las obras de los hermanos Limbourg. Es un muy sutil degradado, con la parte más clara del cielo en la línea del horizonte se va volviendo más oscuro hacia arriba, lo veríais en otros detalles, es decir, plasmando o intentando plasmar la atmósfera. A lo largo de este año hablaremos de la perspectiva atmosférica como un perfeccionamiento de la
perspectiva matemática o geométrica. Bien, mirad cómo son los maestros flamencos, antes incluso de los italianos, los que empiezan a experimentar con ella, a observar cómo es el efecto de la luz en el mundo físico que nos rodea. Insisto, de manera puramente intuitiva, a base de la experiencia cotidiana, sin reglas científicas que lo puedan justificar del todo. Tendremos que aguardar a unos 80 años, 75 casi, para que sea Leonardo da Vinci, el gran maestro del Renacimiento italiano, el que perfeccione esa plasmación de la perspectiva atmosférica, la idea de que cuanto más lejos estamos de un objeto o de un elemento de la naturaleza, más tenue es su colorido y más imprecisos son sus bordes y su silueta. Esto ya lo veis anticipado aquí. Por eso espero haberos convencido de la trascendencia para la historia del arte posterior de esta pintura desarrollada alrededor del 1425-1430 por los maestros flamencos. Aquí lo estáis viendo. Resulta que la única pintura documentada del maestro Robert Campin es el típico ver, y lo conocemos por la identidad de este donante franciscano que aparece arrodillado en una de las tablas y que está fechado en el 1428. Entonces, Jan van Eyck ya había pintado el matrimonio de los Arnolfini, incorporando la pared de atrás, lo veremos seguramente el próximo día, no creo que hoy me dé tiempo a explicároslo, un espejo convexo, como un gran ojo de pez, característico de aquellos tiempos, pero aún así un objeto muy costoso y solo presente en las viviendas más acomodadas para recoger todo el espacio que está por delante y al mismo tiempo también por detrás de las personas a que representaban. Ahí tenéis un testimonio de cómo Robert Campin, igual que le pasa a los grandes artistas de cualquier época, no tiene problema de incorporar innovaciones, inventos, creaciones, descubrimientos, ideas de sus colegas, en este caso de Jan van Eyck, a sus propias obras. Y esto las vuelve más atractivas, más interesantes, más curiosas visualmente. Y aquí lo tenéis. Entonces, este típico ver es una de las joyas del Museo del Prado de Madrid, dedicado en el 1438, hacia el final de la carrera de Robert Campin, como digo, asimilado con el maestro de Flemal, aparece el donante de la pintura, ha desaparecido la tabla central, quedan conservadas solo los dos paneles laterales. Esto también era un tríptico arrodillado en actitud de oración, vestido como franciscano, con su hábito pardo y el cordón característico, respaldado por el santo por el que él tenía más devoción, aunque no sea de ese nombre, es San Juan Bautista, caracterizado por el cordero que hace referencia a su profecía en el Jordán de Jesús como el Cordero de Dios, es decir, el Cordero sacrificial que viene a quitar los pecados del mundo. Y fijaros cómo San Juan aparece desgreñado, barbudo, con una túnica parda de piel de camello, como dicen las escrituras, y como era un eremita, como era un ermitaño, llevaba una vida agreste fuera de la ciudad, no tenía ni siquiera calzado, así que con las piernas al descubierto, como veis, San Juan por detrás, protegiendo y presentando a su devoto. En un interior también arquitectónico conforme
al diseño de la época, con esas ventanas rectangulares de las que os hablaba antes, con una cubierta, en este caso de madera, es madera, fijaros, abovedada, en forma de cañón, y una figura de la Virgen con el niño, con esa postura ondulante, característica del gótico previo, pero ya con un tratamiento de las telas que nos remite a la nueva estética de esta época, los paños acartonados, los paños rígidos, los paños quebrados, a veces incluso se habla de paños metálicos que dan la sensación, cuando los exageran mucho los artistas, de que fueran como latas que han sido apretadas y han creado todas esas pistas. Y recordad, os lo dije antes, ese es uno de los detalles estilísticos más significativos en la pintura y también en la escultura de esta época. En un examen de especialidad os podrían poner solo el detallito del drapeado de aquí o del drapeado de aquí o del drapeado de aquí, sin ver ni espacio, ni caras, ni nada. Tendríais que saber eso solo se había podido pintar en el siglo XV. Luego, conocer concretamente el autor os llevaría, obviamente, un estudio profundo de las obras destacadas de todos estos maestros y llegar a la conclusión de que particularmente es el maestro de Flemal el que siempre trata los pliegues de esta manera, pero los veréis muy parecidos, aunque quizás no quebrados, en Champagney y en otros. Y fijaros, cuando el estilo se difunde por Alemania o por Suiza, para enfatizar la imitación, es normal que los artistas, como le pasa a Corrado, exageren todavía más la dureza y el tratamiento quebrado y casi metálico de esos paños. Así que recordadlo, por favor. Y mirad cómo en esta otra habitación vuelve a repetirse el banco con el respaldo muy inclinado para ayudar a sugerir, aun por mi ronquera, la profundidad espacial. Se vuelve a repetir el techo con vigas de madera para contribuir a ese efecto ilusorio de profundidad, y también en un ambiente doméstico el artista pone las claves suficientes, y a través también de lo que vemos por la ventana, para identificar correctamente a la mujer. También está absorta en la lectura de su devocionario. Mirad cómo lo sujeta con el paño de pureza del que os hablaba antes. Fijaros como en una mesita al lado también aparece una flor, en este caso es un lirio, ya no una azucena, pero violeta, un color alusivo unas veces a la realeza y otras veces también al sacrificio y al martirio. De ropas muy costosas, mirad el trapeado de sus telas y su manto. Fijaros, no me paré antes a decirlo, pero mirad la textura de las telas. Aquí se nota que los mantos son de paño, de lana, muy bien tejidos, muy bien apretados, recordándonos que las ciudades flamencas eran las principales productoras de paños de lana, lana que se importaba de Inglaterra y de Escocia. Allá había magníficos rebaños de ovejas, pero era en las ciudades de Flandes en donde se tejía más primorosamente esa lana. Y es como si estos maestros flamencos quisieran hacer propaganda de la calidad de las telas costosas, muy bien trabajadas, y también de los brocados importados de otras partes de Europa, como Siena, o como Florencia, o incluso del Oriente, sus pinturas, plasmándolos con todo lujo de detalles. Ese realismo de detalles, esa cualidad áptica, se escribe con H, una palabra ultra técnica que seguramente nunca habíais oído hasta ahora, se contrapone a óptico. Lo óptico es lo que nos entra por los oídos, lo áptico es lo referido al tacto. Fijaros, parece que podemos sentir la textura